CD8. Era lo que les decía antes. Cuando ya no pueden, entonces ven que no van a poder destruir a ese microorganismo, entonces se activarán o estimularán la actividad de los linfocitos TSD4 y los TCD8. Los TSD4 responden ante antígenos que van a ser presentados, acuérdense ustedes, por las células presentadoras de antígenos que están relacionadas con el complejo mayor de histocompatibilidad 2, ¿no? Por ejemplo, el antígeno proteico del Mycobacterium tuberculosis. Y es el PPD, el que usamos también en los centros de inmunización para ver que si esa persona tiene o no contacto con pacientes con tuberculosis, ¿no? Y estos microorganismos inoculados, digamos así, van a tener que inducir a que se diferencien estos TSD4 en TH1 y estimular posteriormente la liberación de las natural killer. Y estas natural killer inducen a la liberación de interleuquina 2, interferón gamma, ¿no? Entonces, ustedes ven, todo se va complementando. Desde los macrófagos se activan, intervienen el complejo mayor de histocompatibilidad, el 1, el 2, según sea el caso, y se activan las células, tanto la CD4 como la CD8, ¿no? Cada una cumpliendo con las respectivas funciones. En el caso de los linfocitos TH1, lo que hacen es estimular la producción de interferón gamma, ¿sí? Que va a activar a los macrófagos y luego esto va a estimular incluso a la liberación de inmunoglobulinas G. Pero en este caso la G2, acuérdense que en la G hay G1, G2, G3, ¿no? Tiene sus subisotipos. Y estos así pues van a activar el complemento. Y el interferón gamma, hay un interferón que tiene la capacidad de producir un proceso inflamatorio local. También es algo complementario, ¿no? De repente se produce un proceso inflamatorio localmente, es ya circunscrito localmente, y lo que hace de alguna manera es distraer a que esos microorganismos se sigan proliferando hacia otros sitios por ese mismo proceso inflamatorio. Y las TSD8, ¿no? Lo que hacen es, ya saben que las TSD8 tienen capacidad citotóxica, ¿no? Y lo que hacen es tratar o ayudar a que estos macrófagos puedan lisar a esas células y a esas bacterias, ¿no? Por ejemplo, la Listeria monocytosis, que produce esta listeria una hemolicina. Entonces, lo que harán es tratar de bloquear esta hemolicina para que siga proliferándose esa listeria. Entonces, hay un actuar específico de cada uno de los componentes del sistema inmunitario. Pero todo ellos, a pesar de que es, digamos, particular para cada elemento, pero se van a ir complementando, ¿no? Se van complementando. Pero hay también algunas consecuencias que son perjudiciales, digamos, para nuestro organismo, ¿no? La activación macrofágica es capaz de lesionar a los tejidos. Si hay una gran cantidad de macrófagos activados por la presencia o estimulación de un patógeno, entonces pueden producir mayor cantidad de lesión en los tejidos. El proceso inflamatorio va a ir aumentando, ¿no? Y esto de repente, por ejemplo, se manifiesta en las respuestas de hipersensibilidad. Volvemos a ver el PPD, que lo que hacemos es nos inoculan el antígeno atenuado de Mycobacterium y hay que ver la reacción que se va a producir en 48 a 72 horas que se da la lectura, ¿no? O si no han sido eliminados, se van a ir formando granulomas, que también son algo peligroso para nosotros, ¿no? Todos tantos se duermen. ¿Alguna pregunta? Estoy hablando como loro. ¿Hay alguna pregunta? ¿Los superantígenos cuáles vendrían a ser? Los superantígenos son aquellos que ya van a tener una formación genética diferente. El B beta, por ejemplo,
B beta, hay otro, el alfa epsilon, ya son superantígenos que tienen una constitución genética, ¿no? Una transformación genética de esos componentes. Así como nuestro sistema inmune presenta diversos mecanismos para protegernos contra esos patógenos, asimismo las bacterias van a presentar algunos mecanismos que van a tratar de evadir o eludir esas respuestas de nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, las bacterias que van a sobrevivir en el interior de las células tienen un sistema, han desarrollado un sistema para evitar de ser destruidos, ¿no? Inhibición de la quimiotaxis, por ejemplo, a través de secreciones tóxicas repelentes. Si ven esas bacterias que hay alguna de nuestras células que van a realizar este proceso de quimiotaxis, entonces lo que hacen estas bacterias es secretar toxinas que vayan contra estas sustancias químicas para evitar esta quimiotaxis, ¿no? De repente se está liberando interleuquina 3, por ejemplo, ¿no? Y lo que hace esta bacteria es liberar una toxina que vaya en contra de esa interleuquina 3, ¿sí? Entonces van repeliendo esa actividad o esa quimiotaxis que podría realizar nuestro sistema inmune. La misma estructura de las bacterias, ¿no? Hay algunas que les he dicho que vienen encapsuladas, otras que de repente presentan cilios, flagelos, filtros, lo que sea. Esos son los que van a constituir un poco de inhibición en la fagocitosis. De repente, si tiene una cápsula, será más dura, más difícil de que ese macrófago pueda fagocitar ese microorganismo. A que diferente sería que tenga una pared bacteriana normal, ¿no? Su lipopolisacárido y se acabó. Pero en este caso tiene una cápsula que lo está haciendo más difícil incluso de ser reconocida por esas células del sistema inmune. En el caso de que ya estén formando vesículas dentro del citoplasma, los macrófagos, ¿no? Van a liberar ciertos factores que eviten que se forme ese fagosoma, ¿sí? Por eso es que veíamos en una de las diapositivas anteriores que hay bacterias que están encerradas, englobadas, pero que no se une con el lisosoma del macrófago. Si no se une con eso es para evitar que se forme ese fagosoma y sea destruido. Entonces todo eso es lo que hacen las bacterias para protegerse frente a nuestro sistema inmune. Y hay diferentes componentes que de repente pueden actuar para proteger a esos microorganismos. Por ejemplo, en el Staphylococcus aureus libera catalasa, y lo que hace es eliminar el peróxido de hidrógeno. Y esa eliminación de peróxido de hidrógeno hace que sea más difícilmente fagocitado por ese macrófago. Si de repente tiene otro tipo de componentes, esa bacteria irá liberando sustancias que puedan eliminar la acción de esos químicos para evitar la quimiotaxis sobre todo, ¿no? Bueno, en el caso de la constitución del Mycobacterium, por ejemplo, su estructura es bastante resistente, ¿no? Incluso cuando uno hace la coloración en el laboratorio para poder observar el microscopio de estas Mycobacterium, hay que calentar, ¿no? Hay que calentar esa muestra con un colorante para que el colorante pueda introducirse en el Mycobacterium y lo podamos reconocer al microscopio. Entonces, así de difícil será para las células de nuestro sistema inmune poder fagocitar o formar un fagosoma, en todo caso, con el Mycobacterium, ¿no? Es por la estructura misma que ellos presentan. Gracias. Ahí nomás.